Es un privilegio para mí, hermanos, estar delante de ustedes, en frente de esta cámara, y agradeciendo a Dios por sus vidas, sabiendo que nos están siguiendo en cada servicio que tenemos. Eso es muestra de nuestro amor al Señor, de nuestro compromiso a Dios. Cuando queremos servirle, buscamos de alguna manera las formas de poder glorificarle a Él también. Así que es un gusto para mí saber eso, y quisiera invitarlo en esta mañana para orar y pedir al Señor que Él sea con nosotros y que nos dirija en la enseñanza de su palabra. Bendito Dios, te damos gracias por el gran privilegio, Señor, que nos das en este momento. Gracias por las bendiciones de lo alto. Gracias por la oportunidad de vida que nos das, Señor. Y gracias por un domingo más, por un culto más, Señor, que nos das. Gracias, Padre, por la familia. Gracias por las bendiciones de lo alto. Gracias, Señor, porque estás con nosotros a cada instante de nuestras vidas. Gracias por la vida, por la salud, por las bendiciones que provees a mis hermanos y también a los que nos siguen, Señor, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo de algunos de nuestros hermanos. Y por eso, Padre, te rogamos que tú seas en cada una de nuestras vidas. Y también hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a meditar de tu palabra y que salgamos, Señor, siempre edificados en el mensaje de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu esté en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Cada uno de los que somos ya creyentes de Jesucristo, los que ya hemos recibido el llamado, los que hemos sentido ese llamado de Dios de lo más profundo de nuestros corazones, creo que alcanzamos a ver la grandeza y la maravilla de Dios en nuestras vidas. Creo que alcanzamos a ver las bendiciones, alcanzamos a ver aquellos milagros, aquellas cosas que Dios hace en nuestras vidas, pero también alcanzamos a ver aquella disciplina, aquel castigo quizás que Dios pone en nuestras vidas. En domingos pasados les mencionaba que Dios actúa de manera diferente en nuestras vidas. Dios nunca actúa igual, y para mí eso es un milagro también. Se cree que hoy en la actualidad, hoy en el 2020 en que estamos, somos más de 7,000 millones de seres humanos, y que Dios actúa de una manera diferente en la vida de cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Para mí eso es un milagro, ¿verdad? Porque Dios es tan inmenso su obra que no podemos llegar a comprender. Y es por eso que usted y yo en esta mañana debemos levantar nuestra voz y agradecer al Señor, porque Él está con nosotros aún en las diferentes situaciones, diferentes circunstancias que estemos pasando. Él está en nuestras vidas. Hoy vamos a ver el tema de por la fe, Moisés fue abnegado. Y antes de entrar en esto, quisiera también que no dejáramos desapercibido que los padres de Moisés de alguna manera mostraron su fe, mostraron su confianza a Dios, queriendo cumplir el cuidado de un hijo. Y es por eso que cuando percibieron que había un peligro, que había una situación difícil en la vida del niño, en este caso de Moisés, ellos hicieron algo que quizás estaban hasta arriesgando sus propias vidas. Cuando esconden al niño, había una ley en Egipto entonces que si lo hubieran llegado a descubrir, probablemente hubieran fallecido, le hubieran quitado su vida, porque no estaba bien lo que estaban haciendo según la ley en esa época. Pero ellos confiaron más para preservar la vida del niño. Y es por eso que tomaron esa gran actitud de esconder a este bebé. Esta historia lo encontramos completo en Éxodo capítulo 2. El que quiera leer después en su casa, meditar en eso, con la historia completa de Moisés, empieza a partir del libro de Éxodo.
En Hebreos capítulo 11, verso 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí se muestra que lo que hicieron los padres de Moisés. El propósito de Dios siempre se cumple en la vida de cada una. De una y otra manera, Dios cumple sus propósitos en nosotros de manera diferente. Y pasamos situaciones diferentes, pasamos momentos de dificultad diferente, pero Dios siempre cumple sus propósitos. También aquí quisiera destacar que Moisés fue criado en su propia casa durante su tierna infancia. Si recordemos y vemos el Éxodo capítulo 2, versos 7 al 9, dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Las escrituras no son claras acerca del momento en que Moisés fue finalmente llevado al palacio de Faraón. No nos da una fecha o un tiempo exacto. Nada más dice la Biblia que fue cuando el niño creció. ¿A qué edad? No nos dice. Cuando el niño creció, pues esto quiere decir que probablemente ya no era un bebé, pero tampoco era alguien como joven o grande. Probablemente era una etapa en donde ya empezaba a adquirir los conocimientos y empezaba a recibir las enseñanzas. ¿Sí? Entonces, una fecha o una edad exacta, no sabemos el tiempo que sale Moisés de la casa de su mamá a palacio de Faraón, pero sí creemos que fue a una edad donde podía ser enseñado en la cultura, en la enseñanza de los egipcios. En el palacio, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Se le trató como si fuese hijo legítimo de la hija de Faraón. Se le puso nombre acorde a ello. Y según algunos documentos que podemos encontrar en las historias o historiadores que han hecho algunos documentos, es probable que también Moisés haya participado en algunas actividades y en algunas victorias militares. Moisés pudo haber participado. Éxodo capítulo 2, verso 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, sabemos, según la palabra también, que el nombre de Moisés lo que significa es porque de las aguas lo saqué, y es un nombre que le dio la hija de Faraón. Es un nombre, podemos en dado caso mencionar que es un nombre egipcio. Mientras que el versículo 10 usa el crecimiento de Moisés para indicar el ingreso a la corte imperial, a la corte de Faraón, el versículo 11 de Éxodo capítulo 2, vemos que anuncia el principio de su salida. Porque inmediatamente terminando el capítulo 10, en el versículo 10, en el verso 11, empieza una historia totalmente diferente. Empieza una historia donde vemos que Moisés no está tomando muy en serio la enseñanza que recibió en el palacio de Faraón. Toda la estadía de Moisés en el palacio se encuentra resumida en estos dos versos. ¿Y qué dice el verso 11? ¿Por qué decimos que cambia totalmente? Porque dice, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos.
sale Moisés a hacer una visita de los trabajadores y de repente vemos que Moisés se centra en sus hermanos, se centra en su prójimo, el que en ese momento estaban como esclavos. Es por eso que vemos que cambia la situación en la vida de Moisés. Moisés tenía ya probablemente 40 años de edad cuando sucedió este evento. El crecimiento del que aquí se habla, el crecimiento de Moisés no es solamente en cuanto a edad y a estatura, sino también en un crecimiento en poder, en un crecimiento en logros, en un crecimiento en progresos militares y muchas cosas más. Según esto, nos cita Hechos 7:22 y dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Eso nos da a entender que Moisés era algo importante dentro del palacio de Faraón. Moisés había presenciado los duros trabajos a los que los israelitas eran sometidos y había hecho una evaluación en su corazón que terminó por inclinarse a ellos. Más aún, Moisés era consciente, aun cuando fuera parcialmente su llamado de liberar al pueblo, Moisés ya era consciente de que debería de ayudar al pueblo del Señor. Esteban, durante su defensa, también lo encontramos esto en Hechos, capítulo 7, verso 23, habla acerca de Moisés y dice estas palabras: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, hablando de Moisés, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Lo que hizo en ese momento Moisés, no entendió el pueblo de Dios, no entendió los israelitas, no comprendieron qué era lo que estaba pasando. El evento por el cual Moisés combatió al egipcio que maltrataba a una israelita no fue guiado por esto es importante considerar, no fue guiado por un impulso momentáneo. No sé si alguna vez usted ha visto alguna injusticia por allá afuera, en diferente forma, en diferente manera. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario, no estaba bardeado todavía, era malla nada más lo que tenía, y había casas enfrente del seminario, y en una ocasión estábamos jugando en la cancha de básquetbol, y vi a una pareja en donde el hombre estaba golpeando a la mujer. No sé si eran esposos, novios, no sé qué eran, pero cuando vi eso, a mí me dio muchas cosas y con ganas de salir corriendo, ir y quizás golpear también a aquel hombre. Pero a veces uno pierde por momento de impulso, pierdes el pensar, el sentido, y haces cualquier cosa. Lo que hizo aquí Moisés no fue algo parecido a eso, no fue un impulso, fue realmente algo que ya venía viendo y ya venía meditando, y él estaba viendo las injusticias, la situación que estaba viviendo el pueblo. Y obviamente llegó a un punto de que Moisés explotó en ese momento. Moisés cometió quizás podremos pensar, una situación que alguien lo pudiera tachar como, ¿cómo va a ser eso? Y alguien pudiera cuestionar muchas cosas, pero él estaba guiado por su instinto de proteger al que estaba siendo maltratado. Él estaba siendo guiado por su instinto, por su convicción de que no debería de haber injusticia, no debería de haber
esclavitud. Es por eso que Moisés comete ese acto. Según Hebreos 11, del verso 24 al 26, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí llegamos al punto de nuestro tema. Por la fe, Moisés fue abnegado. Este es el punto central, el mensaje central de nuestro mensaje. Moisés fue abnegado en esta etapa de su vida, y porque también Dios lo estaba preparando para lo que venía, para lo que seguía. Ahora quisiera definir la palabra abnegar. ¿Qué significa abnegación? Según el diccionario de la Real Academia Española dice: se trata del sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses. Esto quiere decir que alguien que hace algo de manera voluntaria. Continúa diciendo el diccionario. Esto me llamó mucho la atención. Para el cristiano, la abnegación es la negación del individuo, en el sentido de renunciar a sí mismo y a los intereses personales. Un buen cristiano no puede hacer siempre lo que quiere, sino que tiene que obedecer la palabra de Dios y vivir según sus mandatos. Esta abnegación es parte esencial en la formación del cristiano. Aquello a lo que se renuncia se le ofrece a Dios. Es lo que define el diccionario. Y creo que comprendemos todo esto y estamos de acuerdo que cuando Moisés comete esta situación, golpea al egipcio, él inmediatamente también se da cuenta que había cometido un error, había hecho algo, y por eso sale huyendo de Egipto. Entonces, cada uno de nosotros debemos abnegarnos muchas veces a algo. El punto central aquí del texto de Hebreos es que dice que Moisés rehusó el llamarse o el ser hijo de la hija de Faraón. Salió de Egipto, negó todo, rehusó todo, no le tomó importancia a las cosas de Egipto. Podemos hacer una comparación hoy en día. ¿Cuántas cosas nos ofrece el mundo? ¿Cuántas cosas hay que se nos ofrece que no van de acuerdo a la palabra de Dios? Hay muchas. ¿Y qué tenemos que hacer ahí en ese momento? Tenemos que ser abnegados. Me llama mucho la atención cómo define el diccionario en esta parte. Un buen cristiano no puede hacer siempre lo que quiere, sino que tiene que obedecer la palabra de Dios y vivir según sus mandatos. Hay muchas cosas, y creo que a mis hermanos mayores de edad, adultos mayores, comprenderán que en la etapa de juventud hay muchas cosas que pensamos, nos imaginamos muchas cosas. Hay muchas cosas que pensamos que vamos a lograr hacer y hacer muchas cosas, cambiar muchas cosas, transformar muchas cosas, hacer cosas grandes. Y muchas de esas cosas que nos imaginamos y pensamos solo se queda en eso, en una imaginación, en un pensamiento, nunca logramos hacer. Pero un buen cristiano sabe que a veces tiene que hacer un sacrificio. No por uno mismo, sino por los demás. Les quisiera dar un ejemplo muy sencillo. Alguien que que me platicó y me habló por esta situación. La palabra del Señor dice también Pablo que no debemos de
mostrarnos también con los débiles, debemos de mostrarnos fuertes en el sentido de que dar un buen ejemplo. El ejemplo que les voy a dar ahorita es que un hermano me contó que una ocasión estaba preparando una comida y de repente la comida a veces en la receta lleva quizás un tipo de vino o algo y pues le tienes que dar, pero en ese momento se acerca a su niño y le dice: papá, ¿por qué le pones eso? Como imaginándose el niño quizás había escuchado la enseñanza de que eso está mal. ¿Y qué cree que pensó el hermano? ¿Qué hubiera dicho usted al niño? ¿Qué le hubiera respondido al niño? Me he dado cuenta que a veces le respondemos al niño cuando nos dice, en una ocasión me tocó esto, quiero dar estos dos ejemplos. Un niño le estaba diciendo a su papá: papá, ya no le digas eso a mi mamá. Y el papá dice: cállese, usted no sabe nada. Y regresando al hermano que contó que su niño vio que le estaba echando un tipo de vino al condimento de su alimento, el niño preguntó: ¿por qué le pones? Me llama la atención cuando el hermano dice: en ese momento entendí que puede que le estaba dando alguna enseñanza a mi hijo que no estaba tan correcto. No es que eso esté mal, que le eches el condimento, pero puede que el niño le esté pensando algo más allá y que vaya a pensar: pues es que, pues quizás eso está mal. ¿Alguien le ha dicho a usted, hermano o hermana o amigo, no me gusta tanto su actitud, no me gusta mucho cómo está? ¿Qué ha respondido usted? A veces somos tan orgullosos en responder: pues, ¿y a usted qué le importa o qué? Es mi vida. La semana pasada hablábamos de la libertad de expresión, de la verdad relativa. Es que soy así y es mi gusto. Hace poco pues querían que se firmara la ley donde se aprobara la despenalización del aborto. ¿Qué dicen hoy en día los que quieren despenalizar el aborto? Ellos dicen: pues es que es lo correcto, es lo que pensamos. Los creyentes, ¿qué les importa? Hay un anuncio que surge eso. ¿Por qué se meten los creyentes en esta cuestión? Por eso, hermanos, el ser creyente debe uno ser abnegado también. La palabra del Señor dice que no debemos de ser piedra de tropiezo. Hay muchas actitudes que debemos de cambiar solo porque mi hermano puede que lo vea mal. No debemos de ser egoístas ni orgullosos en decir: pues ¿y a mí qué me importa los demás? Moisés pensó en su pueblo, pensó en todos los demás, antes de mirar en el beneficio personal, en las riquezas que estaba delante de él, porque tenía todo. Y esto viene a enseñarnos de que cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, así como Moisés en ese momento estaba recibiendo el llamado de Dios, Dios estaba actuando en su vida, es una manera en donde nosotros entramos en una libertad. La palabra del Señor en San Juan capítulo 8, verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, cuando habla de la libertad aquí, ¿libres de qué? ¿Cuál es la libertad en que nos ha llamado el Señor? En algún mensaje les había comentado, hermanos, que los que no confían en Jesucristo, los que no creen en Jesucristo, cuando hablo de creer en Jesucristo, no me refiero solo a los que no asisten en un templo, asisten en una congregación. Me refiero de manera general, aunque alguno asista en una congregación, si uno asiste no significa que realmente sea creyente en Jesucristo, puede que no lo sea. Entonces, ¿de qué nos libera el Señor? ¿Cuál es la libertad que recibimos? En el mensaje de hace algunos domingos atrás, le decía que
el que no es creyente en Jesucristo se desliza automáticamente hacia el pecado. Hacia el pecado se desliza uno. No hay manera de poder como que diga, es que hace lo bueno, no. Pero el que es creyente en Jesucristo, el que confía en Jesucristo, recibe la libertad entre escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Sí. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos el privilegio que el Señor nos da de escoger entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Cuando dije que tenemos la oportunidad y el privilegio entre hacer lo bueno o lo malo, quiero que comprendamos entonces por qué muchos creyentes aún terminan haciendo cosas que no deben ser. Y esas cosas que son malas que los creyentes hacen, nosotros le llamamos mal testimonio. Y la Biblia a eso le llama cometer pecado. Y también eso tenemos que mencionar que eso tiene un castigo, tiene un juicio. Y es por eso, amados hermanos, tenemos que ser abnegados. La abnegación implica disciplina, implica el control de los deseos, de los sentimientos, de las pasiones, de los pensamientos. Implica ese control. No tenemos que ser, según los que estudian el carácter, los temperamentos, algunos le llaman, por ejemplo, hoy en día los niños hiperactivos. Son niños que andan ahí, mueven, nunca están quietos. Y no debemos ser creyentes como hiperactivos, haciendo muchas cosas, queriendo cambiar muchas cosas. Tenemos que ser centrados en lo que estamos haciendo. Tenemos que ser maduros en lo que estamos haciendo. Cada cosa que pensemos, cada cosa que hagamos, cada cosa que vayamos a realizar, tenemos que hacerlo de una manera consciente, sincero, agradando a nuestro Dios, sabiendo que donde quiera que usted esté, el Señor está allí con usted. Usted y yo como creyentes tenemos que vivir abnegados, pensar bien antes de hacer las cosas. Cada vez que hagamos algo, debemos no solo pensar en nosotros mismos, sino también pensar en los demás. ¿Alguna vez ha dicho usted algo en donde, cuando terminó de decir, dañó a otras personas? ¿Sabe por qué pasó eso? Porque nunca pensó en los demás. He escuchado a algunos que dicen, es que no me gusta ser hipócrita, yo quiero decir las cosas como son. Sí, es correcto, es bueno, pero también hay manera de decir las cosas. Hay forma de decir las cosas. A veces alguno, en vez de ayudar, en vez de decir las cosas como es, daña a uno, lastima a uno. Y eso no es correcto delante de Dios. Es por eso que tenemos que ser abnegados en muchas cosas, detenernos y dar un buen ejemplo. Moisés fue abnegado. Él no pensó, dice la palabra del Señor, lo que había en el palacio de Faraón. Si vemos la Biblia, en el verso 27 y 28, por la fe, en Hebreos 11, 27 y 28, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Todo lo que empezó a hacer Moisés lo hizo por acto de fe. Fue abnegado, dejó todo lo de Egipto. Cada uno de nosotros debemos dejar todo lo del mundo, todo lo que daña, todo lo que lastime. Aun aquellas cosas, como dice Proverbios, aun aquellas cosas que parezcan buenas, pero que algunos lo pueden ver como malos, aún ello debemos de abstenernos. Debemos de ser abnegados en todo momento.
hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y le pregunto en esta mañana, ¿usted vive de esa manera? ¿Vive pensando en su vida cristiana y pensando en los demás? ¿O vive en un círculo donde usted dice, pues con que yo esté bien, los demás no me interesa? Muchos viven así. Y yo siento que eso no es palabra de un creyente. Un creyente debe tener una preocupación por los demás. Y es por eso que lo invito en esta hermosa mañana, para que usted y yo nos pongamos a cuenta con el Señor. Porque seguramente habremos hecho algunas cosas en donde quizás hemos dañado el corazón de alguien. Porque quizás nos vio con una actitud, porque quizás nos vio hacer algo, nos vio o nos escuchó decir algo y quizás dañamos ese corazón. Por eso debemos aprender cada día a ser abnegados por la fe. Si es que usted tiene fe en el Señor Jesucristo, lo hará. Pero el que no tiene fe en el Señor Jesucristo, no lo va a hacer, porque no tiene la ayuda necesaria. La palabra del Señor dice, con esto termino, que cuando estamos en Él, hemos recibido la transformación de nuestras vidas. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quiere que en su vida todo sea hecho nuevo? ¿Todo sea transformado? Necesita a Cristo Jesús. Puede buscar muchas formas de cambiar su vida, pero si Cristo Jesús no está ahí, no hay manera de lograrlo. Es por eso que en este momento lo invito a orar y a decirle al Señor: Señor, ten piedad de mí, ayúdame a ser abnegado, ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, cuán grande y cuán glorioso eres, cuán maravilloso eres, Señor, porque tú vives y reinas para siempre. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, por aquellos, Señor, que nos están siguiendo. Gracias, Padre. Si no hemos sido tan abnegados, Señor, si hemos estado queriendo hacer lo que pensamos, lo que queremos, lo que pienso que está bien, y no acudo a tu palabra, perdóname, Señor. Perdona a mis hermanos también, Señor. Perdona a cada uno, Señor, porque de esa manera te fallamos y te ofendemos. Y aquellos, Señor, que no están y no tienen la esperanza en ti, que no tienen la fe, pero que en este momento quieren dar su corazón, quieren rendirse y humillarse delante de ti, recíbalos, Señor, porque ellos te están recibiendo como su único y suficiente Salvador. Y yo sé que liberarás sus vidas, Señor, y los guiarás en el camino eterno. Gracias, bendito Dios, en este momento, por guiarnos a través de tu palabra. Llénanos cada momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.